Oye, ¿te has fijado cómo la mayoría de la gente repite como loros las mismas frases todos los días sin cachar que esas palabras les están labrando su propia realidad? Es increíble, ¿no? Cómo hay ciertas fórmulas mágicas que los ricos usan a diario y que la mayoría ni siquiera conoce. Palabras que pueden cambiarles la vida, su forma de ver el dinero, de raíz. Pero te voy a decir un secreto. El éxito no está en sudar la gota gorda, sino en cómo piensas, en lo que dejas entrar en tu cabeza cuando despiertas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Para mí, esa frase no es solo una oración, es una declaración de abundancia. Un recordatorio de que la escasez es pura chamba de la mente. Muchos se levantan con el alma en un hilo, preocupados por los gastos, por el trabajo, por la familia. Ese miedo te paraliza, te chupa la energía y te impide crecer. Pero cuando repito ese versículo, me doy cuenta de que no es solo una promesa espiritual, sino una guía práctica. Confiar en que siempre hay salida, aunque la lógica diga lo contrario. Yo sé bien lo que es sentir que no hay luz al final del túnel. Hubo una época en que dejé la escuela y estaba perdido, de chamba en chamba, lavando carros, cambiando llantas. Ganaba una miseria y mi autoestima estaba por los suelos. No veía solución. Pero cuando cambié mi chip, cuando creí de verdad que nada me faltará, ¡zas! Pasó algo increíble. Empecé un negocio de limpieza, sin experiencia, y en menos de un año ganaba más de lo que soñaba. No fue suerte, fue cambio de mentalidad. ¿Te has dado cuenta de que, cuando confías, el universo te abre puertas inesperadas? La gente cree que necesita ser rica para sentirse segura, pero es al revés. La seguridad interior, la certeza de que nada te faltará, es la que atrae la abundancia. Es como si el mundo respondiera a tu estado interior. Los ricos lo saben. Ellos no empiezan el día pensando en lo que les falta, sino en lo que ya tienen. Ese simple cambio de perspectiva lo cambia todo. Hay estudios que lo demuestran. La gente que practica la confianza y la visualización positiva toma decisiones más arriesgadas y alcanza mejores resultados financieros. Una investigación de la Universidad de California mostró que quienes creen en su capacidad de prosperar tienen 3 veces más probabilidades de tomar riesgos calculados. Y esos riesgos son los que generan nuevas oportunidades. Tiene sentido, ¿verdad? Mientras muchos están paralizados por el miedo a la falta, los que creen, avancen. Piensa en alguien como Warren Buffett. En su juventud, no tenía los miles de millones que tiene ahora. Pero lo que lo diferenciaba era su convicción de que no le faltaría lo necesario. Y eso lo impulsó a invertir cuando otros se echaban para atrás. Confiaba en que habría recompensa. Y esa confianza se multiplicó en oportunidades reales. Recuerdo una noche, trabajando de bombero en Toronto, mi sueldo no alcanzaba para mis deudas y no veía salida. Estaba ahí, pegado a la pared, perdido. Entonces recordé, nada me faltará. De repente, una paz me invadió. Por primera vez, dejé de enfocarme en lo que me faltaba y empecé a preguntarme, ¿qué puedo crear? ¿Qué tengo en mis manos? Ese simple cambio fue como prender la luz en un cuarto oscuro. Poco después, alguien me recomendó un libro que lo cambió todo. Piense y hágase rico. Y me di cuenta de que la abundancia estaba a mi alcance todo el tiempo. Y quizás tú estás pasando por algo parecido ahora, viendo las cuentas, las deudas, el miedo al mañana. Pero si sigues alimentando esa escasez, ¿qué esperas cosechar? El mundo exterior refleja el interior. La pregunta es, ¿cultivas en ti la certeza de que nada te faltará o te alimentas del miedo? Te propongo un ejercicio sencillo. Durante los 7 días siguientes, cada mañana, antes de ver tu celular, antes de pensar en el trabajo, repite, el Señor es mi pastor, nada me faltará.
Pero no lo digas como loros, siéntelo como una realidad. Visualiza las cuentas pagadas, los recursos llegando, las oportunidades abriéndose. Hazlo con intención. Notarás un cambio en tu energía y cosas, situaciones e ideas que antes no veías empezarán a aparecer. Ese salmo no es solo poesía antigua, es un código mental. Y cuando internalizas ese código, el miedo a la falta desaparece y da paso a una confianza que atrae la prosperidad. La verdadera riqueza no empieza con una cuenta bancaria llena, sino cuando entiendes que ya tienes dentro de ti todo lo que necesitas para crear abundancia. Al fin y al cabo, nada te faltará. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este salmo es una de las mejores descripciones de la prosperidad que conozco. No habla de correr desesperadamente tras el dinero, ni de agotarse en algo sin sentido. Habla de estar en el lugar correcto. Un árbol puede recibir el sol más fuerte y enfrentar fuertes vientos, pero si está cerca del agua, permanece firme, crece y da frutos. Ahora piensa, ¿cuánta gente conoces que se esfuerza, se dedica, pero nunca prospera de verdad? La razón es simple, están en un terreno árido, en un trabajo sin sentido, en relaciones que les quitan energía, en pensamientos que ahogan la creatividad. Cuando leo este salmo, recuerdo cuando trabajaba en gasolineras y fábricas. Me esforzaba, hacía horas extras, pero en el fondo sabía que no progresaba. Era como regar un terreno estéril. El gran cambio llegó cuando encontré un propósito: ayudar a la gente a cambiar su mentalidad sobre la riqueza. De repente, no necesitaba un esfuerzo sobrehumano, porque la energía venía naturalmente. ¿Te ha pasado que te sientes cansado, agotado, porque lo que haces simplemente no tiene sentido? ¿Y también te ha pasado que trabajas horas en algo que amas y el tiempo vuela? Esa es la diferencia de estar en el suelo correcto. Oprah Winfrey es un gran ejemplo. Creció en la extrema pobreza, rodeada de dificultades, pero decidió alinear su trabajo con su misión de inspirar a la gente. Al colocarse junto a esa fuente de propósito, su carrera floreció y los frutos llegaron en abundancia. Hoy, además de ser una de las mujeres más ricas del mundo, es también una de las más influyentes. ¿Ves? La riqueza fue consecuencia de estar plantada junto al río correcto. La ciencia también lo confirma. Una investigación de Gallup mostró que las personas que trabajan en algo conectado con sus talentos y pasiones son 6 veces más comprometidas y 3 veces más propensas a tener una vida de alta calidad. Y más, muestran mayores índices de bienestar financiero. Esto prueba que la prosperidad no surge del esfuerzo ciego, sino de la alineación entre lo que haces y quién eres. Recuerdo cuando abrí mi primer negocio de limpieza. No fue porque tenía experiencia, ni porque era el sueño de mi vida. Fue porque en ese momento era el terreno fértil disponible. Me establecí allí, lo cuidé, lo regué con disciplina y dedicación, y pronto el negocio comenzó a dar frutos. Después de eso, fui encontrando terrenos aún más fértiles: enseñar, escribir, dar conferencias. ¿Te das cuenta de que el árbol no nace adulto? Primero encuentra suficiente agua para crear raíces y luego va creciendo. La prosperidad es un proceso, no un evento instantáneo. Este salmo también trae un mensaje poderoso. El fruto viene en su tiempo. Muchos quieren enriquecerse rápidamente, sin paciencia para crecer. Pero un árbol no da frutos en invierno. Espera el momento adecuado. ¿Cuántas personas has visto que se rinden antes de que llegue la temporada? Es como arrancar una semilla de la tierra porque no brotó lo suficientemente rápido. El resultado siempre es el mismo: frustración y escasez. Pero quien permanece firme junto a las aguas correctas, inevitablemente dará frutos. Reflexiona. ¿En qué suelo estás plantado hoy?
Estás regando un trabajo, una rutina o una relación que no tiene condiciones de florecer. O ya encontraste tu fuente de propósito, pero no tienes paciencia para esperar la temporada adecuada. Te sugiero un desafío. Durante los 30 días siguientes, haz un análisis sincero de tu día a día. Pregúntate, ¿esto que estoy haciendo me acerca o me aleja de mi propósito? ¿Este suelo es fértil o árido? Anota las respuestas en un cuaderno. Al final del periodo notarás patrones claros y quizás descubras que es hora de trasplantar tu árbol a un lugar más fértil. Este salmo no es solo sobre religión, es sobre una ley universal. El ambiente en el que te plantas define los frutos que cosecharás. Si eliges los ríos correctos, puedes estar seguro, todo lo que hagas prosperará. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Esta pregunta resuena como un desafío para todos nosotros. El miedo es el mayor enemigo de los sueños. No necesita destruirte de una vez. Basta con paralizarte un poco cada día. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque el miedo habló más alto? El miedo al fracaso, a perder dinero, a ser juzgado, a no estar preparado. Y, en el fondo, sabes que ese miedo no desaparece solo. Necesita ser superado por la luz de la confianza. Yo lo viví intensamente. Después de un accidente con una sierra circular que me causó una lesión grave en el pulgar, pensé que mi futuro había terminado. Era joven, sin formación, sin calificaciones, y en ese momento parecía que todo había terminado. El dolor no era solo físico, era emocional. Me sentía incapaz, creía que ya no tenía nada que ofrecer. Fue entonces cuando este versículo cobró vida en mí. Si el Señor es mi luz, ¿por qué debería temer? Podría haberme rendido, haberme conformado con una vida limitada, pero elegí creer que todavía había un camino. Esa decisión de no permitir que el miedo me dominara abrió espacio para nuevas oportunidades, como cuando contacté por primera vez con Piense y hágase rico, el libro que cambió mi trayectoria. El miedo es curioso. Parece proteger, pero en realidad limita. ¿Cuántas personas conoces que permanecen en trabajos que odian solo por miedo a arriesgarse? ¿Cuántas dejan de iniciar un negocio o de invertir en algo nuevo porque no soportan la idea de perder? Y lo más irónico es que, al intentar evitar el fracaso, terminan viviendo una vida mediocre, sin realización. ¿No es ese el mayor fracaso? La ciencia lo demuestra claramente. Investigadores de la Universidad de Cambridge descubrieron que el miedo excesivo activa áreas del cerebro relacionadas con la autoprotección, haciendo que las personas elijan siempre el camino más seguro, aunque eso les cueste oportunidades mayores. En otras palabras, el miedo te hace encogerte, pero quien logra controlar esa emoción y actuar a pesar de ella es quien realmente crece. Un ejemplo notable es J.K. Rowling. Antes de que Harry Potter se convirtiera en un fenómeno mundial, enfrentaba la pobreza, la depresión y el rechazo de varias editoras. Si se hubiera dejado paralizar por el miedo al fracaso, el mundo nunca hubiera conocido su obra y ella nunca se habría convertido en una de las mujeres más ricas e influyentes de la literatura. Ella transformó la luz en acción y no dejó que la oscuridad del miedo ganara. El miedo es inevitable, pero la cuestión es, ¿vas a dejar que él decida el rumbo de tu vida? Recuerdo noches en las que pensé en renunciar a todo, en aceptar una vida común y sin grandes ambiciones. Pero cada vez que recordaba este salmo, era como si una llama se encendiera en mí. Repetía para mí mismo, ¿de quién temeré? Y eso me daba valor para dar el siguiente paso, aunque no tuviera todas las respuestas. Te propongo algo práctico. Piensa en una decisión que has pospuesto por miedo. Puede ser un proyecto, un cambio de carrera, una conversación importante o incluso una inversión.
Durante los 7 días siguientes, escribe diariamente: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Y, justo debajo, da un pequeño paso hacia esa decisión. No necesita ser algo grandioso, solo un movimiento. Notarás que a cada paso el miedo disminuye y la confianza aumenta. Este salmo nos enseña que la luz siempre vence a la oscuridad, pero solo brilla cuando decides actuar. El miedo intentará paralizarte, pero si eliges caminar con confianza, descubrirás que había mucho más dentro de ti de lo que imaginabas. La valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de seguir adelante a pesar de él. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Estas palabras tienen un poder inmenso cuando realmente se comprenden. La mayoría de la gente desperdicia los primeros momentos de la mañana quejándose. El despertador suena y, en lugar de agradecer por estar vivo, murmuran sobre el sueño, sobre el trabajo que no les gusta, sobre las cuentas que necesitan pagar. Es como si ya programaran la mente para la escasez antes de levantarse. Pero quienes entienden la fuerza de este salmo saben que el comienzo del día es fundamental para el resto de las horas. No importa lo que pasó ayer, este es el día para que vivas. Y cómo decides comenzar influye en todo. Aprendí esto en la práctica. Hubo una etapa en la que me despertaba sin entusiasmo, cargado por el peso de las deudas y las incertidumbres. Cada mañana era un recordatorio de las limitaciones que llevaba. Pero cuando comencé a iniciar el día con gratitud, algo cambió. En lugar de pensar en lo que me faltaba, comencé a enfocarme en lo que ya existía de bueno: mi salud, mi capacidad de aprender, las pequeñas oportunidades que surgían, y la energía que llevaba atraía más oportunidades. Es como si el universo respondiera a la forma en que elegía reaccionar temprano. La ciencia comprueba el impacto de la gratitud. Investigaciones de la Universidad de California mostraron que las personas que mantienen un diario de gratitud no solo se sienten más felices, sino que también presentan mayor motivación y mayor estabilidad financiera. Esto se debe a que la gratitud altera la forma en que el cerebro ve el mundo. En lugar de fijarse en los problemas, comienza a identificar soluciones y oportunidades. Es por eso que los ricos valoran tanto este principio. Entienden que no es el dinero el que crea gratitud, sino la gratitud la que crea más dinero. Un ejemplo que siempre me viene a la mente es Will Smith. Durante años ha hablado públicamente sobre el hábito de cultivar la gratitud diaria como herramienta para lidiar con la presión de la fama y los negocios. Este hábito lo ayudó a construir una carrera sólida y resiliente, incluso ante las críticas y las caídas. Él es una prueba viviente de que celebrar el día, independientemente de las circunstancias, fortalece la mente y sustenta grandes logros. Recuerdo también un episodio personal que me marcó profundamente. En un periodo difícil, sin dinero y sin perspectivas, me senté en un banco de la plaza y comencé a enumerar mentalmente 10 cosas por las que todavía podía estar agradecido. Al principio parecía ridículo, porque todo lo que quería era quejarme. Pero a medida que fui recordando cada detalle, desde poder respirar hasta tener 2 piernas para caminar, sentí una ola de esperanza que no venía de afuera, sino de adentro. Fue en ese momento que me di cuenta: la verdadera riqueza no comienza en la cuenta bancaria, comienza en el corazón agradecido. Y tal vez estés pasando por un momento difícil ahora, donde la primera reacción al despertar es quejarte. Pero dime, ¿de qué sirve comenzar el día cargando un peso que solo te arrastrará aún más? La vida siempre tendrá desafíos, pero puedes elegir si serás esclavo de las dificultades o si decidirás mirar el día como una oportunidad. Te propongo algo práctico.
Durante los 7 días siguientes, tan pronto como abras los ojos, repite en voz alta: este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Luego, anota 3 cosas por las que estás agradecido. No importa si son grandes o pequeñas. Hazlo antes de revisar mensajes, redes sociales o noticias. Al final de la semana, observa cómo ha cambiado tu energía, cómo tus conversaciones se han vuelto más positivas y cómo incluso tus decisiones han comenzado a ser más audaces. Este salmo no es solo una invitación a celebrar, es una poderosa estrategia de transformación. Cuando eliges alegrarte en el día de hoy, abres espacio para que la abundancia te encuentre. La riqueza no florece en corazones amargos o murmuradores, sino en mentes que saben reconocer cada mañana como una nueva oportunidad de prosperar. Y eso es lo que diferencia a los que avanzan de los que se quedan estancados. La capacidad de agradecer y alegrarse, incluso cuando aún no ven todos los frutos. Enséñanos a contar nuestros días para que alcancemos un corazón sabio. Este salmo lleva una de las mayores lecciones sobre prosperidad que alguien puede aprender. La verdadera riqueza no está solo en el dinero que acumulas, sino en la forma en que decides usar el tiempo que tienes. La mayoría de la gente vive como si fuera inmortal, desperdiciando horas, días e incluso años en actividades que no aportan nada. ¿Cuántas veces te has encontrado pasando horas frente a la televisión o deslizando la pantalla del celular sin darte cuenta? Y luego te quejas de que no tienes tiempo para invertir en ti mismo, para aprender algo nuevo o para construir un futuro mejor. El problema no es la falta de tiempo, es la falta de sabiduría para usarlo. Este versículo me hizo reflexionar mucho en momentos de transición. Recuerdo cuando estaba comenzando mi negocio de limpieza. No tenía educación formal, no tenía recursos, pero tenía una cosa: el mismo tiempo que cualquier millonario o multimillonario posee 24 horas al día. Podría desperdiciarlas, como hacía antes, quejándome y dejándome llevar por el azar, o podría aprender a contarlas y a aplicarlas de forma productiva. Cuando comencé a usar mis mañanas para estudiar, planificar y actuar, en lugar de perder el tiempo con distracciones, vi mi vida cambiar a una velocidad impresionante. La ciencia refuerza esto. Investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron que las personas que planean y organizan el uso del tiempo tienden a tener mayor éxito profesional, mejor salud mental y niveles más altos de satisfacción en la vida. No es coincidencia. El tiempo es el único recurso que no se puede recuperar. Dinero puedes perder y ganar de nuevo, pero cada minuto malgastado es un pedazo de tu vida que no regresa. Un ejemplo que ilustra bien esta verdad es Steve Jobs. Él mismo contó que, al enfrentarse a la realidad de la muerte, comenzó a ver cada día como una oportunidad única. Esa conciencia lo hizo crear productos que cambiaron el mundo, porque comenzó a vivir con urgencia y claridad. Y eso es lo que el Salmo nos enseña. Contar los días no significa solo saber que están pasando, sino entender que cada día es una moneda preciosa que puede ser invertida en algo grandioso o desperdiciada en cosas que no llevan a ninguna parte. Recuerdo una situación personal que todavía me emociona. Una vez pasé una tarde entera observando cuánto tiempo solía desperdiciar en conversaciones sin sentido y distracciones triviales. Cuando me di cuenta, quedé impactado. Si seguía así, nunca lograría lo que quería. Fue como un chispazo. Ese día me juré a mí mismo valorar cada minuto. Esa simple decisión lo cambió todo. No porque el tiempo se expandiera, sino porque aprendí a contar mis días. Muchos creen que el cambio es imposible, sintiéndose retrasados, pero reflexiona. ¿Cuánto tiempo gastas con preocupaciones infructuosas?
¿Cuántos proyectos permanecen inacabados por falta de tiempo? La verdad es que el tiempo existe. Falta la disciplina para priorizar lo esencial. Te sugiero un ejercicio práctico. Durante 7 días, registra todas tus actividades, tareas, distracciones y pausas. Al final, analiza el uso de tu tiempo. Esta observación revelará la cantidad de vida desperdiciada en actividades improductivas, permitiendo decisiones conscientes para redirigir tu energía. Oye, compa, ¿te has fijado cómo a veces la vida nos pone a prueba? No se trata solo de saber mucho, sino de usar ese conocimiento con ingenio, ¿sabes? Agarra el toro por los cuernos y verás que en un año logras lo que otros tardan 10. La buena vida no es solo tener un montón de cosas, sino disfrutar cada instante, cada amanecer. Aprovecha el tiempo, mi buen amigo, como quien siembra una semilla y verás que cosechas sabiduría y una vida plena. Ahora, fíjate en esto. La fregada es que a veces nos saboteamos solos, sin darnos cuenta. Es como si tuvieras un programa en la cabeza, una vocecita que te dice, no puedes, eso no es para ti. ¡Ay, qué miedo! O te pone a posponer todo, a tirar la toalla antes de tiempo, a buscar excusas. Un relajo. Esa vocecita viene desde morrillo, desde cuando éramos chamacos, escuchando frases que nos programaron para la mediocridad. Cosas como que la lana es mala, que la riqueza es pecado, que el éxito es solo para unos cuantos. Todo eso se te mete en el inconsciente y aunque quieras echarle ganas, tu mente te frena, te dice que eso no es para ti. Un bloqueo total. Lo peor es que este sabotaje no solo está en la inacción, sino también en la acción. Empiezas un proyecto con toda la onda, pero cuando te acercas al éxito, ¡zas!, aparecen conflictos, distracciones, hasta te enfermas, como si tu cuerpo te gritara, ¡ya párate! Muchos se quedan a medias, a un paso de la meta. Es el programa mental que te dice, quédate donde estás, con lo que conoces. La ciencia dice que es un mecanismo de defensa, que el cerebro prefiere la comodidad de lo conocido. Cualquier cambio es una amenaza, aunque sea para bien, como quien vive en un cuarto oscuro y se asusta con la luz del sol. La buena vida necesita esa luz, pero tú mismo te tapas los ojos. Para romper ese ciclo, necesitas echarle ojo a tu mente, observar esos momentos en que te saboteas solito. La falta de oportunidades, muchas veces, es un reflejo de tus propias creencias. Cambia la programación interna y verás cómo el entorno cambia. Bob Proctor decía que la pobreza no es falta de dinero, sino falta de claridad mental. Esa claridad llega cuando te liberas de las historias que te han contado, las de tu familia, las de la sociedad y hasta las tuyas propias. Yo lo viví, carnal. Al empezar proyectos grandes, algo salía mal. Clientes que se echaban para atrás, imprevistos. Yo mismo me atrasaba. Me di cuenta que era porque no me sentía digno de mi propio éxito. Cuando cambié el disco, cuando empecé a repetirme, merezco alcanzar mis metas, puedo superar los retos, la abundancia es mi derecho, todo cambió. Un tip buenísimo es escribir afirmaciones todos los días, lo contrario a lo que tu mente te dice. Si te dice, no puedo, contesta con fuerza, sí puedo y estoy listo. No es solo motivación barata, es crear nuevas conexiones neuronales. Con la práctica, esos nuevos caminos reemplazan los viejos. El autosabotaje es un enemigo, pero no invencible. Pierde su fuerza cuando te observas, cuestionas tus ideas y cambias esas creencias viejas por otras nuevas, verdades que te empoderan. La verdad es que naciste para triunfar, para crecer, para vivir a lo grande. Todo lo que te frena está dentro de ti, pero también está el poder para romper esas cadenas mentales. Cuando tomas el control de tu mente, el autosabotaje deja de ser una barrera y se convierte en una lección que te impulsa a un nuevo nivel.
Abre tu mente, reprograma tu cerebro y deja que la buena vida fluya. Ese cambio interior genera un cambio exterior. Gracias por estar aquí, compa. Te invito a seguir en esta aventura. En el siguiente video subiremos otro peldaño en tu camino a la sabiduría. Nos vemos allá.